Bueno, espero que muy bien. Ahí se están conectando algunos más. Estoy aguardando que me pongan como administrador del aula, así ya podemos empezar la clase y compartir la pantalla, ¿sí? En unos minutitos empezamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, profe. Ahí veo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, por las dudas, vieron que hoy en este link estamos unificados comisión 11 y 12, ¿sí? Ahí pusimos en el link que este es el que vamos a utilizar para ambas comisiones, ¿bien? Eh, bueno, ya somos unos cuantos, así que supongo que los que estén faltando se van a ir sumando. Primer tema de la clase de hoy. Me imagino que habrán visto el cronograma, el próximo lunes tenemos ya el primer parcial, ¿bien? Por lo que estuve verificando, después vuélvanlo a chequear por favor en la gestión de aulas, nos tocaría arrancar el examen 6:30, ¿bien? 18:30 lo veo publicado en gestión de aulas. De todas formas, verifíquenlo a ver si hay alguna modificación. Intuyo que es por un tema de espacio. Nos tocaría aula 1 y 2. Recuerden que los parciales comenzamos con la teoría eh, y tienen 1 hora y media para teoría y inmediatamente de la teoría empezamos con la práctica que también tiene 1 hora y media. Con respecto al parcial práctico, que es lo que nos ocupa a nosotros, entran todos los temas hasta lo que vemos hoy, ¿sí? El parcial va a ser del estilo de los años pasados, donde la idea es pedirles cosas concretas y les vamos a dejar el espacio para responder tanto la respuesta del parcial y un espacio para que ustedes desarrollen. La idea es que puedan desarrollar en las hojas que les proveemos, más allá de que utilicen otras para cálculos auxiliares, porque nos hemos dado cuenta que les facilita el razonamiento tener un espacio ahí asignado y al tener comprimido, digamos, el lugar, les permite también razonar y enfocarse directamente en lo que estamos pidiendo. Es lo que estamos haciendo últimamente. Después, bueno, el día del parcial lo vamos a volver a aclarar, pero para que lo tengan en cuenta. Bien. Temas, como les decía, desde que empezamos la materia con estructura, tendencia, después vimos capital de trabajo, enfoque financiero, después pasamos por índices, vimos algo de rentabilidad hasta la semana pasada y hoy vamos a ver punto de equilibrio y completar con un poquito de rentabilidad. La idea mía hoy es dar los dos ejercicios que tenemos de punto de equilibrio, que no son muy largos, que son bastante conceptuales, donde trabajamos con el leverage operativo. Y una vez que finalizamos, si les parece, hacemos un repasito, vemos qué consultas tienen y charlamos sobre las dudas frecuentes en vista del examen. ¿Les parece? Bueno. Bien, todos me ven y me escuchan bien, ¿no? Ahí al único que lo veo es a Charlie. Gracias, Charlie, por la cámara. Los que quieran habilitar la cámara, a mí me hacen un favor porque puedo ir viendo, hola Aldana, ¿cómo estás? Las caras, voy viendo a ver cómo, si bien ahora empiezo a compartir, puedo ver en sus gestos a ver si van comprendiendo o no. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Díganme por favor si lo están viendo bien. No. Ahora la compartimos. A ver ahí. Ahora sí. Ahí. Bien. Excelente, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, a ver, vamos a presentar. Bien, como hacemos siempre, vamos a empezar con un breve repaso de los conceptos teóricos que seguramente ustedes ya vieron, pero para focalizar en lo que nos interesa en este tema. ¿Saben lo que es el punto de equilibrio? ¿En algún momento hablaron del punto de equilibrio? ¿Recuerdan lo que conversaron en la clase? Cuando nosotros hablamos de punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio económico, estamos hablando de una cantidad, de un nivel de actividad. Es un punto importantísimo para la empresa porque es el nivel de actividad donde la empresa
no gana ni pierde, o sea, donde sus ventas equiparan a sus costos totales. Esto significa que la empresa a ese nivel de ventas cubre todos los costos, ya sean costos fijos o variables. Por eso se llama punto de utilidad cero, ¿bien? Porque es el momento donde la utilidad de la empresa es cero, desde ya que a nosotros no nos interesa estar en ese nivel, sino por encima, pero es muy importante para el analista que lo tengamos en cuenta, porque por debajo de ese nivel la empresa está en pérdidas. Si bien uno siempre está aspirando a estar obviamente por encima, conocer ese punto me está marcando el límite entre lo que sería utilidad para la empresa o pérdida. ¿Bien? Para eso es muy importante que repasemos un concepto que ustedes traen de costos, que es el margen de contribución o contribución marginal. Algunos lo llaman margen de contribución, otros contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? Es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. ¿Sí? ¿Por qué se llama contribución marginal o margen de contribución? Porque es lo que a nosotros nos queda del precio luego de descontar los costos variables. ¿Para qué? Para cubrir en volumen los costos fijos y generar el margen de utilidad. ¿Bien? Fíjense, este gráfico con dos ejes nos muestra cómo sería gráficamente el punto de equilibrio. Miren, en el eje horizontal tenemos unidades, cantidades, y en el eje vertical, ¿sí? Parado, tenemos plata, pesos. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una línea celeste, que son las ventas, que parten de cero, parten del punto donde nace, digamos, el gráfico, donde no tenemos ni ventas ni tenemos nivel de actividad. Obviamente, cuando no vendemos nada, las ventas de la empresa, traducidas en precio por cantidad, son cero. A cualquier precio que yo venda, si no vendo nada, las ventas van a ser cero. ¿Por qué la curva empieza a crecer, bien, de manera recta? Porque esa función de ventas, al estar calculada precio por cantidad, en la medida que en el eje horizontal vemos que la cantidad se incrementa, 0, 1, 10, 15, 20, 100, las ventas se van a incrementar multiplicando esa cantidad por el precio. Si estuviéramos en el aula, ¿sí? Cuando graficamos, estaríamos mostrando, por ejemplo, en el eje vertical, cantidad 0, cantidad 100, cantidad 200, y podríamos ir buscando en el eje vertical cada uno de los niveles de ventas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Esto seguramente ustedes se acuerdan de costos. Después tenemos otra línea que es significativa, que es una línea roja, paralela a nivel de actividad, que son los costos fijos. ¿Por qué es paralela al nivel de actividad, digamos, y no es creciente, es constante? Porque ustedes saben bien que los costos fijos de la empresa no dependen del nivel de actividad, sino que son costos de estructura, costos que tenemos mensualmente, que no significa que no cambien mes a mes, bien, sobre todo en economías como la nuestra, con inflación, sino que no cambian debido al nivel de actividad. Entonces, yo puedo tener un alquiler de un local de ventas que lo pacté en 1.000.000 de pesos por 3 meses, en 1.200.000 por otros 3 meses, y a partir del sexto mes 1.500.000, fíjense que cambia cada 3 meses y después cada 6. Sin embargo, al no estar asociado a las ventas de la empresa, es un costo fijo. Si la empresa no vende nada, ¿cuánto va a tener que pagar de alquiler? El 1.000.000 de pesos que habíamos pactado. Si dentro de 3 meses la empresa no vende nada, ¿cuánto va a tener que pagar de alquiler? 1.200.000. ¿Se ve? Después ustedes tienen una línea amarilla que es la de costos variables totales. Parte del eje, ¿sí? De cero. ¿Por qué? Porque está compuesta por el nivel de actividad, o sea, la cantidad que yo vendo, por el costo variable unitario. Si yo no tengo actividad, no tengo costo variable, y en la medida que se va incrementando el nivel de actividad, voy a tener costos variables multiplicados, costo variable unitario por la cantidad. Si se fijan, la pendiente de ese costo variable es menor que la de las ventas. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué las ventas tienen mayor pendiente que los costos variables? ¿Qué pasa habitualmente? El precio de venta es mayor
menor o igual al costo variable unitario? Mayor. Mayor, perfecto. Entonces, al ser el precio mayor, fíjense que las ventas tienen una mayor pendiente porque la pendiente es ese precio. El costo variable está por debajo del precio, con lo cual tenemos la curva de ventas por encima del costo variable. ¿Mm? Si estuviese por encima la línea de costos variables, significaría que el costo variable es mayor que el precio, o sea que los costos variables totales son mayores que las ventas de la empresa, lo cual directamente sería ridículo. A nadie le convendría estar vendiendo por debajo, por encima, digamos, el precio que esté por debajo del costo variable, el costo variable por encima del precio. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Después, la última línea es la de costos totales, la verde. ¿Por qué tenemos esa línea que es costos totales que parte del costo fijo? La empresa, su función de costos totales son los costos variables totales más los costos fijos totales. Si nosotros hiciéramos acá la función y escribiéramos ventas igual costo variable total más costo fijo total, esa función de costo fijo más costo variable total sería esta verde que partiría en el ejemplo que yo les planteaba del alquiler, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos, y a partir de ahí, en la medida que la empresa tenga nivel de actividad, se incrementaría por el costo variable total. ¿Bien? Esto ustedes seguramente se acuerdan de costos, pero como una especie de repaso, fíjense que una vez que tenemos las ventas cruzadas con los costos totales, tenemos el nivel de equilibrio. El nivel donde las ventas igualan a los costos totales es el punto de equilibrio. Por encima, miren, la diferencia entre ventas y costos totales, estamos en el área de utilidad, me ingresa más plata de ventas que lo que yo tengo de costos, y por debajo los costos son superiores a las ventas, o sea, tengo más costos que ingresos por ventas. ¿Por qué el equilibrio está marcado en el eje horizontal y en el eje vertical? En el eje horizontal dice cantidad de equilibrio y en el eje vertical dicen ventas de equilibrio. ¿Sí? Porque en realidad lo que estamos haciendo es medir lo mismo desde dos puntos de vista. En el eje horizontal, por el nivel de actividad, por cantidades, esa cantidad de equilibrio van a ser unidades que la empresa necesita vender para no ganar ni perder, mientras que en el eje vertical está plasmado en pesos. Son las ventas de equilibrio. Vamos a decir, supongamos que acá tenemos 10 unidades y las 10 unidades cuestan 10 pesos cada uno, el equilibrio en unidades son 10 y las ventas de equilibrio son esas 10 por 10, 100 pesos de ventas. ¿Sí? Voy un poco ligero porque esto hay conceptos que ya vieron en costos. Si hay algo que no se entendió, si quieren frénenme y lo volvemos a ver. Bien, partiendo de las ventas iguales a los costos totales, podemos despejar la ecuación de punto de equilibrio. Como les decía, si lo vemos desde las cantidades, cantidad de equilibrio, la fórmula es el costo fijo dividido precio menos costo variable unitario, que en realidad, como vimos hoy, es la contribución marginal unitaria. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque lo que me está planteando esta ecuación, que se despejó de ventas igual costos totales, me está planteando que lo que quiero buscar es la cantidad que me permita, multiplicada por la contribución marginal, cubrir la totalidad de los costos fijos. ¿Bien? O sea, yo estoy buscando la cantidad que, multiplicado por el margen de contribución o contribución marginal, precio menos costo variable, sea igual a los costos fijos totales de la empresa. ¿Sí? Y si lo quiero ver desde el punto de vista de las ventas en pesos, ¿qué puedo hacer? Bueno, a la misma fórmula la multiplico por el precio, o sea, esta cantidad de equilibrio, ¿sí? Que son las unidades que yo tengo que vender, las multiplico por el precio, o despejando la función, me quedan que las ventas en pesos de equilibrio
son iguales a los costos fijos dividido 1 menos costo variable unitario sobre precio. Si yo tuviera ahora el pizarrón, les mostraría lo que hacemos es multiplicar precio tanto en la cantidad de equilibrio como en la segunda parte de la función. ¿Bien? Sugerencia, para mí lo más fácil es aprenderse la fórmula de la cantidad, costo fijo total sobre contribución marginal unitaria, y una vez que ustedes tienen esa cantidad, la multiplican por el precio, no tienen más que hacer. ¿Lo ven? Bien. El punto de equilibrio, tal como yo se los planteo, es el punto de equilibrio económico. ¿Por qué? Porque dentro de los costos fijos totales están todos los costos fijos, erogables y no erogables. Si nosotros quisiéramos calcular solamente el equilibrio financiero, o sea, con los costos que realmente tengo que erogar ahora, la modificación de la función sería, en lugar de costos fijos totales, costos fijos erogables. Lo demás queda exactamente igual. El precio menos el costo variable unitario queda igual. ¿Bien? O sea que si tenemos 1.000 pesos de costos fijos y el 80% son erogables, en lugar de poner 1.000 pondríamos 800. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. A ver, para pensar un poquito esto que estamos charlando, porque la idea del punto de equilibrio, de conocerlo, es averiguar un poco más sobre el leverage operativo, la palanca operativa. Si yo tengo estas dos empresas, tengo por un lado un concesionario de autos de Audi y un concesionario de autos Fiat. ¿A ustedes qué les parece, a priori, ¿no? Con todos los supuestos que necesitemos? ¿Quién va a tener la estructura de costos fijos más alta? ¿Audi o Fiat en este caso? Para mí, Audi. Audio. Bien, perfecto. Para mí también. Obviamente suponiendo un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, que Audi está posicionado con un local, alquila un local en una zona más premium, con lo cual el costo fijo del alquiler es mucho más alto, que por ahí tiene que hacer inversiones de determinadas cosas más caras que un concesionario común, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que Audi tiene un costo fijo más alto, ¿bien? Con lo cual, también nos podríamos empezar a plantear, ¿quién vende más cantidad de autos? ¿Audi o Fiat por mes? Fiat. Fiat, ¿sí? Lógicamente uno en la calle ve muchos más autos Fiat que Audi, por una cuestión hasta de precio. Con lo cual, ¿qué pasaría con el costo fijo unitario? Si Fiat tiene menos costos fijos totales y vende más autos, ¿cuánto tiene que repartir en cada auto? ¿Más o menos que Audi? Menos. Menos, ¿sí? El costo fijo unitario, tal cual, Charlie, de Fiat va a ser menor que el de Audi. ¿Bien? ¿Quién imagina que tiene el margen de utilidad más alto de los dos concesionarios? A ver, cuando uno vende un auto, ¿quién ganará más por cada auto que vende? ¿Audi o Fiat? Audi. Audi, ¿bien? Ahora, ¿se acuerdan cuando trabajamos con margen y rotación, el tipo de estrategias? ¿Bien? Una apuntaba al volumen, la cantidad que vendo. La otra apuntaba más al margen. Obviamente lo que tratamos es de complementar el mayor margen con la mayor rotación. Pero lógicamente en este caso, Audi no vende la cantidad de autos que vende Fiat, con lo cual trabaja con un margen superior, seguramente. Entonces, ¿qué pasa con el leverage operativo y el leverage financiero? Las palancas operativas y financieras. Bueno, cuando trabajamos con la palanca operativa, lo que estamos evaluando es la estructura de costos. Eso me va a indicar, sí, perdón, Perdón, una pregunta, ¿el leverage y sí, palanca es lo mismo? ¿Es un sinónimo? sí, Ah, perfecto. es un sinónimo. Palanca o leverage lo utilizamos como sinónimo, sí. Ah, perfecto, gracias. De nada. Bien,
Entonces, vieron que, perdón, está muy buena la pregunta que me hizo Florencia porque por ahí doy por sentado, pero en realidad nosotros trabajamos con palanca o leverage como sinónimos, ¿sí? Cuando trabajamos con el leverage o palanca operativa, lo que estamos pensando es básicamente los resultados de la empresa en función a las variables, que cuáles serían, en el caso operativo, la estructura de costos. O sea, dependiendo del tipo de costos que yo tenga, me va a dar lugar la palanca o el riesgo operativo. Porque yo no lo mencioné, pero ¿qué pasa si de golpe hay recesión en el mercado? ¿Cuál de las dos empresas suponen ustedes que va a sufrir más? No solamente pensemos, a ver, por la incidencia, digamos, del poder adquisitivo, sino caída de ventas en general. ¿Quién piensa que va a sufrir más? ¿Audi o Fiat? En términos, por ejemplo, de su estructura de costos. Audi. Audi, ¿por qué? Porque tiene una estructura de costos, como planteamos hoy, más cara o más alta que Fiat. Entonces, la estructura de costos me va a dar a mí la pauta, la posibilidad de tener una palanca operativa que está asociada también a un riesgo operativo, ¿sí? O sea, el riesgo operativo está vinculado con los costos que tiene la empresa. Y la estructura financiera me va a dar lugar a la palanca financiera, como vimos en la rentabilidad del patrimonio neto, que está asociada también al riesgo financiero. Si yo no estoy endeudada, no voy a tener palanca financiera, tampoco voy a tener riesgo de no poder pagar. En el caso del riesgo operativo pasa lo mismo. En la medida que yo tenga costos fijos más altos, voy a tener posibilidad de tener palanca, pero también de tener un riesgo operativo mayor. ¿Qué pasa? Si de golpe no tengo ventas, voy a tener que asumir costos fijos más altos. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el leverage o palanca operativa? Se calcula como la variación de la utilidad antes de impuestos e intereses sobre la variación en las ventas. O sea, ¿cómo varía la ganancia en función a la variación de cada peso de ventas? Lógicamente, cuanto mayor es la proporción de costos fijos en los totales, más estructura de costos fijos tengo, dejando lo demás constante, la palanca operativa es mayor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si vendo más, el costo fijo no se me modifica, sigue siendo el mismo, lo que me permite tener un costo fijo unitario menor. Sin embargo, la posibilidad de tener palanca operativa más alta viene asociada con el riesgo operativo mayor, que es lo que yo les decía. Vamos a suponer el extremo del caso de la pandemia. De golpe teníamos un nivel de actividad y se paralizó. La gente encerrada en la casa no pudo venir a comprarme más. ¿Bien? ¿Qué pasaron con mis costos fijos? Los tenía que seguir pagando. ¿De acuerdo? Por eso decimos que cuanto más costos fijos tenga la empresa, los aumentos en las ventas traen aumentos en las utilidades más que proporcionales, superado el punto de equilibrio. Ahora, si estoy por debajo, también es más que proporcional la pérdida. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Una Miren, pregunta, el concepto ahí de leverage es que habías justo en la filmina anterior, es la variación sí, de la ganancia antes de impuestos e intereses, ¿no? e intereses, exactamente. Sobre la variación en las No ventas. O sea, tenemos, esto va a dar un porcentaje, digamos. Porcentaje sobre claro, porcentaje. Ok, vos lo que estás comparando exactamente, vos estás comparando por cada peso de ventas adicional que tenés, cómo se comporta la ganancia antes de descontarle los intereses, las cargas financieras y los impuestos. ¿Querés ver cómo repercute en la utilidad ese peso de ventas adicional? perfecto. Cuanto más costos fijos tengas, vas a tener más posibilidad de apalancamiento operativo. ¿Por qué? Porque no lo tengo acá graficado, pero el costo fijo unitario es como una función decreciente que tiende a cero. Claro, Vamos a pensar, si yo tengo que pagar 1.000.000 de pesos de alquiler y vendo un solo auto, el costo fijo unitario es de 1.000.000. El millón de alquiler dividió un solo auto. Ahora, si vendo 1.000.000 de autos, el costo fijo por unidad, al distribuirlo por 1.000.000 de unidades, baja a 1. ¿Se entiende? sí, sí, Es sí. una curva
que baja y va teniendo a cero, porque en la medida que el nivel de actividad es cada vez mayor, el costo fijo se achica muchísimo. ¿Bien? A Gracias. ver qué me están preguntando. No, de nada. Diego Juárez, ¿sería un índice de cobertura? No, no sería un índice de cobertura porque no lo vemos como una cobertura. En realidad, cuando pensamos en cobertura, por ejemplo, los índices de cobertura de intereses, estamos pensando en cubrirnos frente a algo. Acá la idea es distinta. Acá estamos pensando cómo se modifica la utilidad cuando se va a modificar las ventas. ¿Se entiende? No estamos cubriéndonos. Podríamos pensarlo como cobertura, a ver, económica en el sentido de cuánto necesito que varíen las ventas, digamos, para no caer por debajo del punto de equilibrio, pero en realidad la idea es de crecimiento, tengo determinados costos fijos, ¿qué volumen de ventas me permite, digamos, potenciar la utilidad aprovechando la baja del costo fijo unitario? ¿Se entiende? A ver, ¿quién me estaba preguntando por ahí? Ah, Diego, sí, ok, gracias. No estamos pensándolo como una cuestión financiera, como por ejemplo el índice de cobertura de intereses. Lo estamos pensando económicamente hablando en función a cómo se comporta la utilidad en términos de la variación en las ventas. Es un tema re interesante. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy poquito para desarrollarlo acá. Si tuviéramos más clases, podríamos hacer otro tipo de desarrollo en cuanto a ver supuestos, distintos escenarios y ver cómo se comporta. Yo quería volver para atrás porque les quería mostrar, a ver, si yo acá pudiera moverles el punto del costo fijo, ¿sí? Si lo pudiéramos subir o bajar, el ángulo, ¿bien? Sería mayor o menor. Cuanto más alto el costo fijo, superado el equilibrio, el ángulo de utilidad es mayor, pero de la misma forma el ángulo de pérdidas, el área de pérdidas es mayor. O sea, si yo soy una empresa con altos costos fijos, voy bien mientras tenga un nivel de ventas adecuado, por encima del punto de equilibrio. Si no, voy a estar complicado, porque de golpe, si no vendo nada, tengo que pagar todo lo que tengo asumido independientemente de que no haya vendido. ¿Me siguen? Vamos al caso de los vendedores. Un empleado. Yo le puedo pagar un sueldo más comisión. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo contratado dos. Uno que es solamente sueldo y otro que gana comisión. Si yo le pago una comisión y las ventas son muy altas, seguramente el que va a comisión gana más que el que va a sueldo fijo. El que va a sueldo fijo está tranquilo porque sabe que venda lo que venda, a fin de mes va a cobrar eso. Y si no vende nada, va a cobrar el sueldo. El vendedor que va a comisión sabe que si no vende nada, no cobra nada. Llevándolo al extremo, ¿no? Sabemos que no lo podemos no pagar nada, que siempre hay una combinación de sueldo más comisión, pero vamos a suponer el extremo de que solamente le pagamos comisión, ¿sí? Está tercerizado solo a comisión. Si vende muchísimo, ese empleado me va a salir más caro. A sueldo me va a salir más barato. Ahora, ¿con cuál tengo mayor riesgo yo? Con el que va a sueldo. Porque si el nivel de actividad de golpe se cae, se desploma, ese sueldo lo tengo que pagar igual. El que va a comisión no. ¿Se ve? Bien. Entonces, pensando otra vez en los concesionarios, ¿cuál de las dos marcas tiene mayor riesgo operativo? ¿Audi o Fiat? ¿Cuál dijimos que tendría más costos, mayores costos? Audi, ¿no? Dijimos que posiblemente necesite alquilar un local en una zona más premium, más caro, más grande, con lo cual, en el caso de que no venda ningún auto, es la que más riesgo va a asumir. Y entonces, de las dos, con lo que dijimos recién, ¿cuál es la que mayor leverage operativo puede llegar a tener? Audi también. ¿Por qué? Porque si vende un solo auto, ese costo lo tiene que absorber en uno solo. Ahora, si vende 10, lo distribuye entre 10. La realidad es que partimos también del supuesto que los costos vamos a tenerlos. El tema es que a veces son fijos o variables. En la medida que nosotros tengamos los costos fijos mayores, asumimos más riesgos, pero también tenemos más posibilidad de palanca.
¿Por qué? Porque a mayor nivel de utilidad, de actividad, se distribuye permitiendo mayor nivel de utilidad. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Los dejé aturdidos con tanto que hablé. Voy a compartir el enunciado a ver si clarificamos un poquito con los números. ¿Bien? A ver, aquellos, Marlene, Aldana, Martina, Charlie, aquellos que los estoy viendo, Daniela. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Mazo? Sí, No, profe. sí. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces ahora al enunciado, que es lo que vamos a desarrollar y a ver los números. Van a ver que es más simple con los números. Bueno, entonces tenemos dos ejercicios para ver hoy. El E.1 y el E.2. Empecemos con el 1. Dice, una empresa comercial cuenta con costos fijos totales de 10.500.000 anuales, de los cuales un 10% corresponde a amortizaciones de bienes de uso. El precio promedio de venta de sus artículos es de 200 pesos, mientras que el costo variable erogable asciende a 100 pesos por unidad. Se solicita, tomando como eje cartesiano X las unidades y como eje cartesiano Y la variable pesos, grafique la curva de ventas, la curva de costos totales, la curva de costos erogables para los siguientes niveles de actividad. 0, 25.000, 50.000, 75.000, 100 y 125.000. 2. Identifique en el gráfico el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero. Y 3. Calcule el nivel de actividad requerido para alcanzar el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero. Entonces, vamos a ir a nuestro ejercicio E.1, ¿sí? Lo que puse ahí son los datos que acabamos de mencionar. Lo primero que nos pide nos pedía primero el gráfico, pero voy a partir primero del punto de equilibrio porque nos va a permitir verlo más conceptual. ¿Cómo era el punto de equilibrio económico? Sabíamos que la fórmula era costo fijo dividido contribución marginal unitaria. Acuérdense que la contribución marginal es el precio menos el costo variable. Entonces, teníamos un costo fijo total de 10.500.000, una contribución marginal que era el precio de venta de 200 menos el costo variable unitario de 100, ¿sí? O sea, 100 pesos de contribución marginal, con lo cual la cantidad de equilibrio son 105.000 unidades. ¿Qué significa esto? Que la empresa, para no ganar ni perder, necesita vender 105.000 unidades de su producto. ¿Qué pasa si vende 104.999? Tiene utilidad negativa. ¿Qué pasa si vende 105.001? Tiene utilidad positiva. ¿Lo ven? Llevándolo al extremo, ya con una unidad por encima está teniendo ganancias y con una unidad por debajo está teniendo pérdidas. Si quisiéramos calcular el punto de equilibrio financiero, lo que hacemos es transformar esa fórmula y en lugar de poner costo fijo total, ponemos costo fijo total erogable. ¿Qué le estamos sacando acá? Amortizaciones, previsiones, todo lo que no tenemos que pagar. O sea, desde el punto de vista financiero, ¿cuál es el equilibrio si son todos los costos que realmente tengo que pagar ahora? Y ahí nos da que el costo fijo total erogable son 9.450.000, con una contribución marginal que no se modificó es de 100, tenemos un equilibrio financiero de 94.500 unidades. Otra vez, con 94.501 tengo ganancia, con 94.499 estoy en área de pérdida. ¿Lo ven? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué hicimos a continuación? Graficamos, miren, las ventas, ¿sí? Partiendo de 0, y pusimos el costo total erogable en verde. Fíjense que está un poquito por debajo
del costo fijo total, obviamente completo, ¿sí? Con amortizaciones, y en azul tienen el costo total. Bueno, ay, perdón, me ahogué justo. Bien, y se me había cerrado la presentación. Bueno, bien, entonces, estamos en el gráfico, ¿sí? Perdón, de equilibrio. Y fíjense que lo último que hicimos en realidad fue el primer punto. ¿Qué pasaría en cada uno de los niveles? ¿Qué pasaría si tengo nivel de actividad cero? ¿Cuánto tenemos de ventas? ¿Cuánto tenemos de costo variable? Y el costo fijo que no se modifica, ¿sí? De 0 a 300.000 de nivel de actividad, siempre el costo fijo es el mismo. ¿Qué hicimos en el resto de las columnas? Solamente en ventas multiplicar precio por cantidad, en el costo variable unitario por cantidad, y después, en la última columna de utilidad, en realidad lo que hicimos es mostrar, uy, perdón, se me fue, ¿cómo estamos en utilidad? Miren, cuando estamos en 100.000 unidades, estamos con utilidad negativa de 500.000 pesos. Cuando estamos en 125.000, ya pasamos a tener utilidad positiva. ¿Se acuerdan cuál era el nivel de equilibrio? Que eran 105.000 unidades. Lo vemos acá, ¿bien? El equilibrio entre las, digamos, en las curvas, las ventas rojas, el costo total azul, 105.000, y el erogable, la curva roja con la línea verde. Entonces, cuando estamos entre 100 y 125, fíjense que pasamos del área de pérdidas a ganancias. ¿Por qué? Porque en 105.000, si hiciéramos el cálculo, la utilidad me daría exactamente 0. Bien, si hiciéramos esto mismo de utilidad solamente con los costos fijos erogables, veríamos que la utilidad negativa a positiva pasaría entre 75 y 100.000. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio está en 94.500. Bien. ¿Se comprendió? Es un ejercicio muy simple. Lo único que estamos planteando es que ustedes grafiquen el punto de equilibrio y que lo puedan calcular. Nada más que eso. Bien. Ahí estamos. ¿Dudas hasta acá de este ejercicio? ¿Alguna duda de acá? Bueno, la verdad que este es bastante simple. Vamos a pasar al segundo, que es más interesante porque plantea un poquito más. Entonces, vamos al ejercicio E.2, ¿sí? Avísenme si lo están viendo todos bien. Creo que ahí se ve. Bueno, Sí, a está bien, ver, profe. excelente. La empresa Delgado Equilibrio S.A. se dedica a la comercialización de productos de ferretería al por mayor. Los datos de actividad para ese periodo han sido los siguientes. Precio de venta promedio, 260 por unidad. Nivel de actividad, 8.000 unidades.
costos variables unitarios de adquisición y distribución 180, costos y gastos fijos 650.000 anuales, dentro de los cuales se encuentran 100.000 pesos de amortizaciones de bienes de uso. La inversión total es de 4.200.000, financiada 75% con capital propio y el resto con capital ajeno a la tasa del 25% anual. El capital de trabajo, incluido el monto total de la inversión, está compuesto por créditos por ventas a 60 días promedio, bienes de cambio con una duración de 90 días y proveedores que otorgan un plazo de 75 días. Fíjense que esto está interesante porque nos incorpora algo que vamos a utilizar para el cálculo de rentabilidad y a su vez nos permite practicar un poquito con capital de trabajo, ¿sí? Mientras tanto, la empresa La Competencia S.A., también del rubro ferretería al por mayor, no cuenta con tantos activos. El capital de trabajo mantiene los mismos plazos que Delgado Equilibrio, pero opta por alquilar un local de ventas y tercerizar el reparto para no tener tanta inversión inmovilizada, siendo superiores sus costos variables. Los datos de actividad son los siguientes. Precio de venta 260, nivel de actividad 9.000, costos variables unitarios de adquisición y distribución 205, costos y gastos fijos 430.000. Miren la diferencia con el caso anterior. Son dos empresas que trabajan distinto. Una trabaja con más inversión, con mayores costos fijos, y esta terceriza más, tiene más costo variable, pero tiene menos costo fijo. Dentro de los cuales hay 50.000 pesos en concepto de amortizaciones. La inversión total es de 3.200.000, financiada 75% con capital propio y el resto con capital ajeno, a la tasa real del 25% anual. Se solicita: determine las cantidades que requerirían vender ambas empresas para alcanzar su equilibrio económico y financiero. O sea, vamos a comparar cuál es el punto de equilibrio de cada empresa para ver qué es lo que necesita vender cada una. 2. Calcule para cada empresa. 1. La rentabilidad de la inversión total, o sea, la rentabilidad del activo y de los propietarios, ambas por factores determinantes. Vamos a analizar cómo incide la rentabilidad. 3. Si ambas empresas decidieran trabajar en un nivel de actividad de 14.000 unidades, ¿cómo cambiarían los ratios de rentabilidad, suponiendo que el precio de venta no cambiaría? ¿Bien? O sea, ¿qué pasa si explota la actividad, tenemos más nivel de actividad? ¿Cómo se modifica la rentabilidad con los costos de estas empresas? Queremos analizar qué pasa con la palanca operativa. El capital requerido sería financiado con pasivos a la misma tasa promedio actual. 4. ¿Cuál considera que es la relación entre la estructura de costos fijos de cada empresa y la evolución de los ratios de rentabilidad ante el mismo cambio en el nivel de actividad? Este ejercicio es más interesante porque nos va a permitir analizar un poquito más e integrar con lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. E.2. Bueno, acá lo que hicimos fue volcar la información para poder comparar un poquito. Miren, el precio de ambas empresas es el mismo. El costo variable unitario es más alto el de La Competencia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que trabajaba con costos fijos más bajos, tercerizaba más, con lo cual transformaba costos fijos en costos variables. El nivel de actividad de La Competencia es superior a Delgado Equilibrio. Tenemos los niveles de inversión. La Competencia tiene menos inmovilizado, terceriza más. Bueno, tenemos los pasivos, patrimonio neto y las cargas financieras, producto de ambas empresas pagan el 25% de tasa de interés sobre el 25% que es el pasivo. Bien, entonces, punto de equilibrio. Costo fijo total dividido contribución marginal unitaria. Si necesitan, ahí les dejamos despejada bien la fórmula. Ingresos o ventas, cantidad por precio unitario, igual a costo total, costo variable, cantidad por costo variable unitario con costo fijo. Lo que hicimos ahí fue agrupar
pasar de términos y nos queda la fórmula que vimos hoy, que la cantidad de equilibrio es el costo fijo total sobre contribución marginal unitaria. Para delgado equilibrio es de 8.125, tiene un poco más de contribución marginal, pero costos fijos más elevados, y para la competencia es de 7.818 unidades, menos costo fijo, con una contribución marginal menor, pero que le sigue favoreciendo. ¿Qué pasa en el equilibrio financiero? Bueno, en lugar de poner el costo fijo total, ¿qué ponemos? Costo fijo erogable. Con lo cual, para el equilibrio financiero, lógicamente, tenemos un poquito menos de unidades para cada una, pero fíjense que delgado equilibrio, como tiene un porcentaje alto de amortizaciones, ahora tiene una cantidad de equilibrio menor a la competencia. ¿Sí? Bien. O sea, desde el punto de vista financiero, para estar en equilibrio, la empresa delgado equilibrio necesita 6.875 unidades, la competencia 6.909. Bien. Vamos a el punto 2. ¿Qué pasa con la utilidad? Miren, si el nivel de actividad es de 8.000, acuérdense los equilibrios, ¿sí? Para delgado equilibrio, el equilibrio inicial es de 8.125 y para la competencia 7.800. Con lo cual, si el nivel de actividad está en 8.000, calculamos para delgado equilibrio las ventas, 260 pesos por las 8.000 unidades, el costo de cada una de ellas, la contribución marginal, 640.000, no alcanza a cubrir el costo fijo total, que son 650.000 unidades, pesos, perdón, 650.000 pesos. Con esas 8.000 unidades tenemos una utilidad antes de cargas financieras negativa. ¿Sí? ¿Qué pasa con la competencia? Tenemos un nivel de venta similar, con un costo de mercaderías superior, pero tenemos costos fijos totales por debajo de la contribución marginal, con lo cual la utilidad antes de cargas financieras acá es positiva. Después tenemos las cargas financieras que en ambos casos hacen que la utilidad neta sea negativa, pero desde el punto de vista operativo económico, la competencia tiene utilidad, delgado equilibrio no. ¿Por qué? Porque delgado equilibrio está por debajo del punto de equilibrio y la competencia está por encima. ¿Se entiende? ¿Se ve? Profe, Sí. te hago una consulta. ¿Por La qué que en la quieras. competencia el nivel de actividad es 8.000? Creo que el enunciado decía 9.000. ¿Puede ser? Sí, ¿O es por un el supuesto? nivel de actividad en el que estaba trabajando. Pero el punto 2 nos planteaba, si no me equivoco, comparar ambas empresas con el nivel de actividad de 8.000 unidades. ¿Sí? Me parece que era el punto 3. Le hablaba de 14.000. A ver. Déjame verlo, chequearlo. Sí, es cierto. Lo que pasa, ahí te voy a decir, lo que sucede es que lo que estamos haciendo acá, queremos comparar en primer lugar qué pasaría si están en 8.000 unidades. Ahí falta en el enunciado. Gracias por avisarme. Mira, calcule para cada empresa para 8.000 unidades. Tendría que estar ahí en el enunciado, falta agregar, calcule para cada empresa para 8.000 unidades. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ahí lo voy a Estuvo bien, agregar. tranquilo. No, gracias a vos, porque me hiciste dar cuenta de que en el enunciado falta esa información. Sí. Es cierto, totalmente, que la competencia está por encima de ese punto de equilibrio, pero ¿cuál es la idea en este caso del ejercicio? Compararlas a ambas al mismo nivel de actividad. ¿Bien? Para ver qué incidencia, obviamente la competencia, como está por encima, está inclusive en 9.000, está por encima de ese punto de equilibrio. Pero la idea era ponerlas a ambas en 8.000 unidades, a ver qué pasaba. ¿Bien? Pero el enunciado es cierto que le faltaba ese dato.
Gracias por avisármelo, lo voy a modificar. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando estamos en 8.000 unidades? ¿Sí? En ambas parejas. Vamos a calcular margen y rotación. Margen, utilidad antes de carga financiera sobre ventas. ¿Cuánto estoy ganando antes de descontar intereses sobre el nivel de ventas? Bien, fíjense que para delgado de equilibrio me da negativo, 0,48. Apenitas negativo, pero negativo al fin, no tiene prácticamente margen. Mientras que la competencia tiene margen positivo de 0,48. Fíjense que la idea es compararlos a ambos con la misma cantidad, ¿bien? ¿Qué pasa con la rotación? Las ventas sobre la inversión. En el caso de delgado de equilibrio teníamos ventas, las dos tenemos el mismo nivel de ventas, pero en el caso de delgado de equilibrio la inversión es mayor que en el caso de la competencia. Entonces, si tenemos mismo nivel de ventas a mayor inversión, menor rotación. Delgado de equilibrio tiene una rotación de 0,50, mientras que la competencia de 0,65. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Margen por rotación. No tenemos actividades secundarias, no tenemos resultados extraordinarios. En el caso de delgado de equilibrio me da negativo 0,24. En el caso de la competencia, 0,31 positivo. Si bien, fíjense, en ambos casos nos llega al 1%, tanto negativo como positivo, la idea es comparar con un nivel de venta similar, pero con una estructura de inversión y de costos distinta, cómo tenemos resultados distintos, ¿sí? Después tenemos el costo del pasivo, que en ambos casos era el 25%, con un endeudamiento de 0,33. La rentabilidad del patrimonio neto nos da negativo. En ambos casos habíamos visto que la utilidad neta me daba negativa. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa con el nivel de actividad de 14.000? Si delgado equilibrio y la competencia vendieran 14.000 unidades, ambas tienen el mismo nivel de ventas, el costo variable cambia porque la competencia tiene un costo variable de 206 pesos contra 180, si no me equivoco, era de delgado de equilibrio. Miren qué pasa con la contribución marginal. Delgado de equilibrio está en 1.120.000 y la competencia en 770.000. Si descontamos los costos fijos de ambas, nos queda que delgado de equilibrio tiene una utilidad antes de cargas financieras de 470.000 contra 340.000 de la competencia. Miren qué diferencia en comparación a los 8.000 unidades que tenían ambas. Acá vemos el efecto de la palanca financiera. Operativa. Me estaba viendo las cargas financieras. La palanca operativa acá obró en favor de delgado equilibrio. Con costos fijos más altos, cuando el nivel de actividad se elevó por encima del equilibrio, la utilidad se disparó. Las dos tuvieron el mismo incremento en el nivel de utilidad, de actividad, pero no en el nivel de utilidad. La competencia, 340.000, delgado de equilibrio, 470.000. Y si queremos ver la incidencia ahora sí de la palanca financiera, calculando las cargas financieras, que vamos a ver cómo, veríamos también qué es lo que está pasando. Miren, hasta acá no habíamos visto qué pasaba con la inversión. Yo tengo los costos fijos, la inversión en activos fijos, que es la misma, pero al vender más, un nivel de actividad superior, lógicamente que se va a modificar el capital de trabajo. Ese capital de trabajo que está compuesto por los créditos por ventas, los bienes de cambio y la financiación de proveedores para llegar al capital de trabajo neto. ¿Cómo calculamos el capital de trabajo para delgado equilibrio en términos de créditos por ventas, bienes de cambio y proveedores? Bueno, siguiendo el enfoque financiero, las ventas masivas por duración dividido 365 nos va a dar la inversión media necesaria en créditos por ventas para delgado equilibrio.
En la situación original, ¿se acuerdan? Las ventas eran 2.080.000, si le cargamos el IVA del 21% y vendemos a 60 días, en ambos casos iguales, tenemos una inversión necesaria de 419.466 pesos. ¿Qué pasa en la nueva situación? Ya no vendemos 2.080.000, sino 3.640.000. Mismo procedimiento. Le cargamos el IVA, multiplicamos por la duración dividido 360, calculamos el nuevo capital de trabajo rubro créditos en 734.000. ¿En cuánto se incrementó el capital de trabajo? ¿Cuánta inversión adicional necesito? 314.600 pesos. ¿Qué pasa con los bienes de cambio? Lo mismo. Vendíamos 1.440.000 de costo de mercadería que duraban 90 días sobre 360, teníamos una inversión media de 360.000. Con el nuevo costo de ventas multiplicado por la duración dividido 360 o 365, tenemos un valor de capital de trabajo en bienes de cambio de 630.000. Fíjense, ojo acá, y ya que estamos, repasemos un poco para el parcial, que bienes de cambio nunca lleva IVA. Importante, márquenselo ahí, por favor. Lo único que le cargamos IVA es a los créditos por ventas y a los créditos de proveedores, que en nuestros casos son las deudas. Bien, calculo la variación, nos queda el incremento. El incremento en capital de trabajo bruto, o sea, los créditos por ventas más los bienes de cambio, son 584.600 pesos. Ese es el capital de trabajo bruto. Queremos llegar al neto, que es lo que necesitamos financiar. ¿Cómo lo hacemos? Le descontamos el incremento de financiación de proveedores. Al comprar más, mi proveedor me vende más, me financia más. ¿Cómo calculamos el incremento en proveedores? Lo mismo que con bienes de cambio, solamente que acá sí le incorporamos el IVA, porque mi proveedor me financia con IVA, o sea, costo de las mercaderías por la duración dividido 365 por 1.21, o sea, 1 más el IVA. ¿Vamos bien? Bueno, los 272.250 de incremento de financiación se lo descuento del capital de trabajo bruto, me queda ese capital de trabajo neto. Lo mismo hacemos con la competencia. El capital de trabajo original, bien, créditos por ventas, bienes de cambio, proveedores, el incremento, la variación, lo nuevo, y vemos el incremento. Entonces, si Delgado Equilibrio tenía originalmente un activo de 4.200.000, ahora le tenemos que sumar el incremento en capital de trabajo bruto para el activo, ¿bien? ¿Qué pasa con el pasivo? Teníamos el pasivo original más lo que me están financiando los proveedores ahora. Entonces, tenemos un nuevo pasivo, tenemos el patrimonio neto que no se modifica porque el incremento en capital de trabajo lo financiamos con nueva deuda de pasivo, ¿sí? Fíjense que las cargas financieras se incrementan, ¿por qué? Porque teníamos las originales más el 25%. ¿Bien? 25%, perdón, sobre el incremento, sobre lo que necesitamos financiar del incremento en capital de trabajo neto. ¿Bien? O sea, del capital de trabajo bruto, una parte me la financian mis proveedores y cuando llego al capital de trabajo neto necesito financiarlo otra vez al 25%. De ahí surgen estas cargas financieras que nosotros pusimos acá. Las cargas financieras originales más las cargas financieras incrementales que surgen del capital de trabajo incremental por la tasa del 25%.
¿Me fueron siguiendo todos? ¿Sí? Esto les va a servir para repasar un poco lo que es capital de trabajo. Y yo sugerencia, vuelvan a hacerlo con sus números, traten de rearmarlo sin mirar la solución, porque estas cuestiones de qué pasa con el capital de trabajo, si se modifica, cómo modificamos, les va a venir muy bien para el examen, ¿bien? Porque muchas veces aparece esto de qué pasa si se incrementan las ventas, qué pasa si, bueno, mucho de lo que venimos trabajando. Bueno, a ver, ahí tengo una consulta por chat. Profe, ¿puede poner un segundo la pantalla con la hoja de cálculo del punto de equilibrio, el punto 1? Sí, obvio. Ahí vamos. Volvemos para atrás cuando me responda la compu. Ahí va. El punto 1. Acá estamos. Fíjense. De nada. Ahí estamos justamente partiendo de la base del equilibrio para ver cómo estamos. Bueno, a ver. Entonces, una vez que finalizamos acá, ya tenemos el cálculo. Ahí Luciana nos pide, profe, ¿podría repetir la explicación del leverage operativo? Sí. No sé si me va a salir igual, pero a ver, si quieren, completamos esto y volvemos a la fórmula para que lo vean más gráfico. Miren, ¿qué pasó en este caso? En ambas empresas, lo que nosotros pudimos observar, fíjense, el margen de delgado equilibrio, que era negativo, pasó a ser positivo y por encima del margen de la competencia. Bien, la utilidad se incrementó más que proporcional el incremento de la variación de actividad. Justamente esa es la idea del leverage operativo, de palanca operativa. Cuando pensamos en palanca desde la física, estamos pensando en un punto que me permite, con menor esfuerzo, elevar o bajar más fácil, ¿no? Esa es la idea de palanca también acá operativo-financiera. Gracias a los costos fijos, lo que estoy permitiendo es que la empresa, frente a una variación en el nivel de actividad, genere mayor variación en la utilidad. O sea, aprovechándose o apalancándose en los costos fijos que tiene, la variación en incremento de nivel de actividad le permite a la empresa obtener mayor variación en la utilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que el margen se incrementa por encima de la competencia que tenía costos fijos más bajos. Tenemos una rotación menor. ¿Por qué? Porque delgado equilibrio se incrementó las ventas, pero la inversión era más pequeña que la competencia. El costo del pasivo varió porque varió el nivel de inversión en una u otra, pero la rentabilidad de delgado equilibrio pasó a ser superior, 9,82, por encima de los 8,90 de la competencia. ¿Y qué pasó con la rentabilidad del patrimonio neto? Teníamos costos promedios de pasivo distintos porque cambió el nivel, digamos, de capital de trabajo, y 4,11 nos da la rentabilidad del patrimonio neto del delgado equilibrio en comparación a 2,58, casi 2 puntos menos de la competencia. La idea, fíjense, de la situación original y alternativa es mostrarles a mismo nivel de actividad qué pasa con el margen y la rotación, qué pasa con la rentabilidad con dos empresas que tienen equilibrios económicos distintos. Delgado equilibrio con un punto de equilibrio superior a la competencia, pero una vez que logra pasarlo, de 8.000 se fue a 14.000, consigue mucho mejor rendimiento. ¿Bien? A ver. Luciana ahí me está diciendo. Entonces, ¿sería apoyarse sobre costos o pasivos para que aumente la RAT? Sobre pasivos, no. Esa sería la palanca financiera. Y no aumentaría la RAT, sino aumentaría la RPN, la rentabilidad del patrimonio neto. La palanca operativa lo que te permite es, aprovechándote de los costos fijos que vos tenés,
permitir que el incremento en el nivel de actividad o de ventas te genere un incremento más que proporcional en la utilidad. Si volvemos a las pantallas que habíamos visto al principio, donde decía que la palanca operativa es la variación en la utilidad antes de cargas financieras, después, antes de impuestos sobre las ventas, la variación en las ventas, fíjate acá, Luciana, que lo que estuvimos haciendo es modificar las ventas y ver la incidencia que tuvo en la utilidad. Cuando vos tuviste dos empresas que tenían costos fijos distintos, te diste cuenta que a mismo incremento de ventas, porque el nivel de actividad se modificó igual para las dos, y con el mismo precio, la que tenía más costos fijos obtuvo mayor variación en la utilidad, tuvo ganancias superiores, ¿se entiende? Esa es la palanca operativa. Aprovechándome de los costos fijos, lograr una mayor utilidad frente a la variación en las ventas. ¿Bien? Y me dice, la palanca financiera apoyarse sobre el pasivo del RPN para que aumente la RAT. No, la palanca financiera lo que te permite a vos es, gracias al endeudamiento, lograr que los dueños obtengan mayor rendimiento que lo que rinde la empresa. Tu rentabilidad del patrimonio neto es superior a lo que está rindiendo la rentabilidad del activo. Y eso se logra gracias al endeudamiento. Tenés riesgo financiero, porque al tener deuda tenés riesgo de no poder pagar. Pero también cuando te endeudás, tenés posibilidad de apalancarte y lograr que el dueño logre mayor utilidad para él. ¿Por qué? Porque si logra que la empresa rinda, por decirte algo, un 50% y paga 30% por la deuda, la diferencia le queda para él. ¿Bien? Genial. ¿Se entendió todos? ¿Me siguieron? Vamos a la última parte. A ver, les chusmeo un poquito las caras. Algunos me miran como diciendo, profe, nos mataste. Bueno, tranquis. A ver, vamos a lo último. Vamos a las conclusiones que tengo por acá. Así les queda por ahí escrito un poquito más gráfico. Bueno, a ver. Volvamos un poquito a repasar qué hicimos en este ejercicio. En la situación original de las 8.000 unidades, Delgado Equilibrio estaba por debajo del equilibrio y la competencia apenas por encima. Ambas empresas necesitaban tener más ventas, porque por más de que la competencia estuviese en utilidad, era prácticamente mínima, ¿sí? Con lo cual, para lograr un cambio, lo que se plantea es vender más unidades, y la venta de más unidades me implica mayor capital de trabajo, ya sea en créditos, en bienes de cambio y obviamente más financiación para ese capital de trabajo. Como Delgado Equilibrio tiene menores requerimientos de inversión en bienes de cambio, ¿sí? Por su menor valor y por requerir menos unidades para alcanzar el punto de equilibrio, acuérdense que el costo variable era menor, le permitió que los ratios o los índices de rentabilidad pasen a ser positivos y mejores inclusive que los de la competencia. La competencia tenía menos inversión pero mayores costos, con lo cual mejoró, tenía mayores costos variables, perdón, menores costos fijos. Mejora, pero va a estar en peor situación que del de equilibrio. Entonces, la sensibilidad de cada empresa, lo que le va a pasar a cada empresa, está determinada por sus costos fijos. Cuanto mayor costo fijo por una estructura operativa, ¿qué pasa con Delgado Equilibrio? Tiene más riesgo porque donde cae el nivel de actividad tiene que pagar más, pero le permite apalancarse, tener una palanca económica o operativa mejor, ¿sí? A ver, ¿qué sucede si quiero incrementar el nivel de actividad? Lógicamente necesito mayor inversión. Si necesito mayor inversión y no tengo la financiación, tengo que salir al mercado financiero. Puede pasar que no exista esa disponibilidad de fondos o que sean muy caros. En ese caso voy a tener que también tener cuidado con la palanca financiera, que era lo que me planteaba Luciana. ¿Qué pasa con la palanca financiera? ¿Qué pasaría si en este caso mejora la rentabilidad del activo, pero la financiación es muy cara? Si la financiación es muy cara, posiblemente la palanca financiera estuviese perjudicando al dueño. En el mismo caso, podría tener palanca operativa positiva y palanca financiera negativa. ¿Me siguen?
no necesariamente van de la mano. ¿Bien? Eh, eh, ¿Cuál hubiese sido el caso? Volvamos acá. Vamos a suponer que acá delgado equilibrio tiene esta rentabilidad con este costo de pasivo, ¿sí? ¿Por qué me da una rentabilidad del 4? Es una palanca financiera negativa. La rentabilidad del activo es superior a lo que se lleva el dueño, porque tengo un costo financiero alto, o por lo menos por encima de lo que rinde el activo. ¿Lo ven? Si bien mejoró en relación a la situación original porque me daba todo negativo, la palanca financiera en este caso es negativa, a pesar de tener palanca operativa positiva. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Aquellos que me estaban preguntando. Una cosa es lo operativo, lo económico, y otra cosa es la decisión de financiamiento. Toda decisión de inversión conlleva una decisión de financiamiento. Hay que tener cuidado en qué es lo que estamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Fui muy ligero? Sí, más o no. Es que es extraño dar la clase así. Veo solamente a algunos de ustedes y es como que digo, todos los demás se deben estar durmiendo. Y también la falta del pizarrón, ¿no? De irles marcando, eso también me conspira. Pero bueno, ¿se entendió? Más allá de, a ver, por ahí si fuimos muy ligeros en alguna parte, algo que no haya quedado claro que quieran que volvamos a ver. Acá me están preguntando, acá. Entonces, la rentabilidad del patrimonio neto tiene que ser mayor a la RAT para tener palanca financiera positiva. Exacto. Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo nos damos cuenta, desde el punto de vista práctico, si la palanca financiera es positiva o negativa? Si la rentabilidad del activo es mayor a la rentabilidad del patrimonio neto, el dueño se lleva menos que lo que rinde la empresa, es palanca financiera negativa. Si la rentabilidad del patrimonio neto es mayor a la rentabilidad del activo, palanca financiera positiva. ¿Sí? A ver, me pongo acá en el chat, a ver si les sirve. Negativa. RPM, menor que RAT, mayor que RAT, positiva. O sea, el dueño se tiene que llevar más que lo que rinde la empresa. En el caso de la palanca operativa no hay un cálculo, como vemos acá, de positivo o negativo en función a un índice. Vos lo vas a ver a raíz de la comparación como hicimos hoy. La palanca financiera va a estar dada en función de la variación que vos tengas en la utilidad. ¿Sí? Puede ser mayor o menor en una empresa u otra, como vimos ahora, pero no la calculamos como si calculamos la palanca financiera, que decimos, bueno, si el dueño tiene más rendimiento que la empresa es positiva, si tiene menos es negativa. ¿Bien? Bien. ¿Se entiende eso? Yo te puedo preguntar un concepto que por ahí lo tomamos Obvio. acá ya como sabido, pero que me quedan algunas dudas. El índice de rotación, Sí. que acá, bueno, lo tuvimos en cuenta multiplicándolo por el margen para ver cuánto es lo Sí. que si nos sirve. Eh, ¿Qué es lo que lleva? Yo sé que en el numerador lleva una variable de flujo y el denominador lleva una variable de stock. ¿Cómo me lo podrías explicar para entenderlo un cachitito más? El índice de rotación es complejo a veces de entender. Está muy buena la pregunta, Charlie, porque es difícil de entender. ¿Qué significa que rote? Lo que estamos considerando es que tenemos algo estático que va dando vueltas en el circuito operativo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto, bienes de cambio. ¿Cuál sería la rotación de bienes de cambio? ¿Sí? Variable flujo sobre variable stock. La variable stock es la inversión promedio en bienes de cambio. ¿Qué te dice la rotación? La cantidad de veces que ese stock cambió de estado. La cantidad de veces que ese stock
que esos bienes de cambio se transformaron, fueron a parar a las ventas, ¿sí? Se convirtieron en costo porque dejaron de ser bienes de cambio y pasaron a otro tipo de estado en la empresa. La rotación es idea de, o sea, te voy a decir algo que suena lógico, ¿no? De rotar, de cambiar. Entonces, cuando nosotros pensamos en la rotación, lo que estamos pensando es la cantidad de veces que en el año eso cambia de estado. Cuando nosotros pensamos en la rotación del activo, decimos ventas sobre activo y decimos la rotación, estamos pensando en la cantidad de veces que esa inversión total, ese activo, se convirtió en ventas, o sea, las ventas a cuántas veces equivalen a mi inversión, ¿sí? Perfecto. Por eso decimos que la rotación da idea de movimiento, de cantidad, porque son veces. Es muy difícil de entender al principio. Entiendo la pregunta porque es difícil de comprender y es difícil de explicar. Uno tiene que pensar en el movimiento. Para mí lo más fácil es pensarlo en bienes de cambio, ¿sí? La rotación de bienes de cambio son los bienes de cambio que vos tenés en almacén y que se van a ir, que se van a vender. Entonces, ¿cuántas veces esos bienes de cambio cambian de estado? Por eso es la inversa de la duración, porque la duración es el tiempo que permanecen. Entonces, cuanto más veces cambian de estado y se van más rápido, menos tiempo están en la empresa. ¿Me siguen? Entonces, tengan esa idea. No sé si te aclaré, pero el concepto es ese, la cantidad de veces que eso se está renovando en la empresa, ya sean los bienes de cambio, cuando pensamos en la rotación del efectivo, estamos pensando en la cantidad de veces que el efectivo se convierte, se va a pago, se convierte en otra cosa, y así con todo. Por eso es importante tener en cuenta que a mayor rotación, menos es la duración, porque cuanto más veces el bien de cambio se va de la empresa, o sea, se convierte en costo, menos tiempo es que está dentro en el stock. Y cuanto mayor es la duración, es menos la rotación. Si yo un bien de cambio lo tengo 180 días, ¿sí? La rotación es menor. ¿Se ve? Sí, sí, lo entendí, o sea, yo lo entendía desde el concepto, que es lo que me explicaste, lo que pasa es que me costaba llevarlo a la Claro, fórmula. Pero cuando vos recién ahí me dijiste, suponte, en un año yo vendo, vamos a suponer, vendo 1 millón de pesos y sí, tengo 10 millones de pesos de mercadería todo el año, ahí lo veo mejor. Es el 10, digamos, claro. sería el 10%. Pero ¿cómo interpreto, cómo saco el número? Ahí es donde me genera la duda. Es que en realidad el número lo sacas más fácil. Para mí lo más difícil es interpretarlo. ¿Por Claro, qué? Porque vos, por ejemplo, tenés la variable flujo siempre es una variable o de entrada o de salida, de dónde vino o a dónde va. En el caso de los bienes de cambio es a dónde va el costo. En el caso de los créditos es de dónde vino, de las ventas. ¿Bien? Que eso también cambia dependiendo de los autores. Nosotros tomamos para los créditos variable de entrada, porque yo pienso, ¿de dónde surgen los créditos por ventas? De las ventas a crédito masiva. Entonces, ventas a crédito masiva sobre saldo promedio de créditos, me dice cuántas veces ese crédito se fue a ventas o cuántas ventas se generaron para tener ese saldo promedio de créditos. Lo podés ver desde las dos ópticas. está bien, ahí está ¿Sí? claro. Sí, ¿Se sí, entiende? Y en el sí, sí, caso sí. de la rotación del activo, ¿sí? Que es venta sobre activo total promedio, estamos pensando cuántas veces, a ver, no es que vendemos el activo, ¿por qué? Porque la realidad es que el activo fijo no se vende, pero esas ventas, ¿a cuánto equivale de la inversión? O sea, Exacto. ¿cuántas ventas generé en términos de esa inversión? Esa es la idea, ¿sí? Perfecto. Está buenísima la pregunta porque creo que nos sirve a todos para repasar el concepto de rotación, que no es fácil en vistas del examen. Sugerencia, razónenlo de esta forma, pero también, como yo les decía en la clase, las fórmulas son siempre las mismas. Si no quieren equivocarse, sugerencia, apréndanselas bien de memoria. ¿Por qué? Porque para bienes de cambio la rotación siempre es la misma variable flujo, para créditos es la misma variable flujo, siempre es una variable flujo sobre el saldo promedio de esas cuentas. Entonces, apréndanselo bien y después traten de relacionar, porque les va a permitir, por ejemplo, para razonamiento, para ver de dónde surge o qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Gracias, ¿eh?
No, de nada. Espero haber sido más clara porque es un concepto difícil, ¿sí? Bien. Entonces, Yo le puedo hacer una consulta del parcial del año pasado que me genera dudas. dale, si me acuerdo cómo era, dale. El año pasado nos pidieron que hiciéramos el cálculo de plazos medios de realización del activo corriente y Sí. en uno de los datos que nos da, el cierre de ejercicio era el 31 de marzo del 2024 y Sí. nos pide calcular las inversiones, o sea, la duración de inversiones. Y el único ejercicio que encuentro similar es el C3, pero el dato del plazo de realización de las inversiones ya viene dado. Entonces me Sí. genera duda de cómo lo tenemos que calcular. Concretamente decía que el rubro de las inversiones corresponde a un plazo fijo colocado el 1 de febrero del 2024, o sea, 2 meses antes del cierre, Sí. y estaba colocado a 90 días. En este caso, ¿es relevante el cierre del ejercicio que sea, o sea, que la inversión se realice posterior al cierre? Porque yo en su momento les puse 60 días, y en realidad el plazo de realización no hice el saldo medio, pero no sé si me equivoqué en eso o en la manera de razonar. No. En realidad, Magali, el cierre del ejercicio es sumamente importante. ¿Por qué? Bien. Las inversiones son los más fáciles de calcular. Cuando les muestre, les diga cómo, es lo más simple. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Armar una liñita de tiempo y poner cuándo fueron constituidos, cuánto vencen y en el medio la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que calcular? El tiempo que falta entre la fecha de cierre y el vencimiento, nada más. Lo que pasó, pasó, ya no me importa. Lo que yo quiero saber es cuánto tiempo falta desde el cierre del ejercicio hasta el vencimiento de la inversión. Bien. En este Por lo caso, que vos me estás era diciendo, el 31 de marzo, sí, la colocación era 90 días y estaba 60 días dentro del plazo, o sea que le quedarían 30 días para que se realice. Y ahí haríamos 1 más 30 dividido 2 o directamente se ponen las 30 días. 30 días porque vos ya tenés la fecha cierta. Cuando tenés inversiones con fecha cierta, a ver, está muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a repasar un poquito cuándo calculamos plazo medio, o sea, cuándo decimos 1 más la duración dividido 2. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros no tenemos certeza de qué tenemos en el saldo final del activo. O sea, al cierre del ejercicio, cuando yo tengo, por ejemplo, créditos por ventas, cuando yo no tengo certeza que esos créditos le faltan X cantidad de días para cobrarse. Y es lo lógico, porque si yo vendo a 30 días, va a haber ventas de hace 25 días, una de hace 2 días y otra de hace 15. Entonces, cuando yo calculo la duración, lo que yo estoy calculando es directamente un promedio de lo que sería desde que lo vendo hasta que lo cobro. Pero al cierre del ejercicio yo no sé lo que tengo ahí. Como no, yo no sé lo que tengo, calculo la duración y digo, bueno, puede haber ventas que las hice ayer, que ya estén para cobrar, o puede haber ventas que las hice ayer y que me faltan la duración para cobrar, o puede haber ventas que las hice hace 30 días, supongamos que sea 31 días, y que me falte un día para cobrar. Entonces, ¿qué hago? Tomo lo mínimo que me va a faltar para poderlas cobrar, o sea, un día, porque si no, no estarían créditos, más la duración dividido 2. En promedio, me faltan tantos días. En el caso de que yo ya tenga fecha cierta, por ejemplo, inversiones, por ejemplo, me dice que los sueldos se pagan a los 10 días, o me dice que tengo una deuda que se vence en tanto plazo, ahí no calculo plazo medio. Ahí yo ya sé los días que me faltan para cobrar o pagar. ¿Se entiende? Sí, profe, súper claro. Excelente. ¿Les queda claro a todos? Porque es sumamente importante esto, ¿eh? Por eso, en los bienes de cambio, cuando tomamos bienes de cambio a crédito, calculamos el plazo medio de los bienes de cambio. Pero cuando le sumamos créditos, le sumamos la duración. ¿Por qué? Porque lo que yo no sé que tengo en el cierre son los bienes de cambio. Una vez que yo calculé un promedio de lo que tengo para vender o que ya estaba para vender más días o menos días, después
la duración del crédito es la duración. ¿Se ve? Eso repásenlo bien, ¿sí? Vuelvan a ver los ejercicios que vimos. ¿Qué pasa? A ver, lo más complejo de índices son los plazos medios. Lo más complejo de capital de trabajo es la sensibilidad. O sea, ¿qué me tengo que enfocar? A ver, si a mí en un ejercicio me dan datos, este es el capital de trabajo, estaba así, ¿qué pasaría si aumenta el precio? Tengo que hacer por sensibilidad, bueno, pensar cómo razonaría yo, ¿qué me modifica el precio? ¿Se acuerdan? Me modifica créditos por ventas. ¿Cómo me modifica? ¿Qué pasa con la utilidad? Aumenta la utilidad por el incremento en el precio, pero baja la utilidad por, ¿qué pasa? Tengo que financiar el nuevo capital de trabajo, tengo que ver las cargas financieras y qué va a pasar en definitiva. Entonces, yo les sugiero, volviendo a lo que estuvimos viendo en estas clases, estructura y tendencia, primer ejercicio. A ver, es importante, no les vamos a pedir un cálculo de estructura y tendencia de todo un ejercicio económico. Sepan cómo se calcula, si tienen que calcular y qué pasaría si tengo que analizar. De ahí después tenemos ciclo operativo, rotación y duración, que en definitiva me sirve para lo siguiente. Capital de trabajo. ¿Cómo calculo el capital de trabajo? Importante, solamente le cargo IVA a créditos y proveedores. Todo lo demás va sin IVA. ¿Cómo calculo las variaciones? ¿Qué pasa si aumenta o se modifica el plazo de créditos por ventas o de proveedores? ¿Qué pasa si se modifica el plazo de bienes de cambio? ¿Qué pasa si se modifica el precio de venta? Las alternativas más comunes, ¿sí? En ese caso, la más difícil es la de precio. Sugerencia, sigan el razonamiento que fuimos haciendo en clase, ¿se acuerdan? Y hacíamos punto por punto. Piensen razonamiento lógico para, llegado el caso en el examen, si ya tienen información, no tengan que hacer todo nuevo. Piensen de dónde buscarían la información. Después de ahí tienen generación provisoria y definitiva, con las diferencias. Sabemos que la provisoria le faltan las cargas financieras para llegar a la definitiva, y para eso necesito calcular la necesidad de financiamiento. ¿Qué pasa con la necesidad de financiamiento? En algunos casos puede desaparecer. Verificar eso. Si desaparece, ahí desaparecen las cargas financieras. Índices. ¿Qué es lo más importante? A ver, todos los índices son sumamente importantes, pero los de liquidez aprenden qué va en cada uno y ya está. Lo que les puede llevar un poquito más de complejidad es el cálculo de los plazos medios, como decíamos hoy. ¿Qué pasa con la rotación, la duración y cómo calculo plazo medio dependiendo si tengo que tomar directamente la duración, como en este caso de las inversiones, o si tengo que hacer un promedio? ¿Sí? En el caso de los pasivos, a tener en cuenta si hay alguno que lo puedo separar, lo separo tanto de variable flujo como variable stock. Por ejemplo, si está el impuesto a las ganancias y me dice cuándo vence, tengo que sacar o no incorporar el impuesto a las ganancias en la variable flujo. O sea, no mezclar cosas que no van de la mano. Después acuérdense que también entra rentabilidad por factores determinantes, las fórmulas, qué pasa con el margen, qué pasa con la rotación, qué pasa si hay actividades secundarias, qué pasa si hay resultados extraordinarios. Y bueno, lo que vimos hoy, punto de equilibrio, que en realidad lo único que aporta nuevo es la fórmula, porque en definitiva después es cálculo de rentabilidades. Bien. Y los dejé mudos. A ver, Lucía me pregunta, profe, ¿qué quiere decir con que el margen de marcación sobre costos variables del 40% en un precio de venta de 15.000? Bueno, eso es re importante. Chicos, en los parciales, a veces en los nervios les cuesta interpretar lo que les vamos pidiendo. Hay cosas que son por ahí de lógica, ¿sí? Si yo sé que el margen de marcación sobre costos variables del 40%, ¿qué significa? El precio de venta, ¿cómo lo logré? Lo logré teniendo el costo variable, multiplicándolo por 1,40. O sea, le cargué al costo variable un 40% más.
Entonces, ¿cómo hago para despejar? ¿Cómo hago para saber cuál es el costo variable? Bueno, si yo el costo variable lo multipliqué por 1,40 y llegué al precio de 15.000, para calcular el costo variable debería pasar dividiendo el 1,40 al precio de venta. A ver, esas cosas yo estoy segura que les pasa en el momento del examen solamente por nervios, ¿eh? Porque uno es como, me ha pasado como estudiante, uno lee el enunciado y se bloquea. Pero ustedes ya están en cuarto año. Imagínense que cuando lo leen después dicen, a ver, si lo razonamos, eh, lo que vamos planteando tiene lógica. Si el margen de marcación, o sea, la ganancia que tiene la empresa, por ahí les confunde margen de marcación, pero el margen de marcación es la ganancia, el margen porcentual. Si es del 40%, digamos, sobre costo, es costo por 1,40 igual a precio. Si el margen de marcación es el 40% sobre el precio, o sea, ya está calculado, tengo que pensar que el precio tiene un 40% de ganancia y el 60% es costo. ¿Me siguen? Presten atención a cómo está armado el enunciado. Y si tienen dudas, preguntan. ¿Bien? Eso no hay problema. Cualquier duda de enunciado lo vamos a mencionar. Lucía, ¿se entiende? Lo voy a poner Profe. en el chat para que lo Sí, vean. profe. Precio es igual a costo variable por 1,40. Por ahí así les queda más. Ay, me quedó por 1,4. No me salió el 1,40. Entonces, si ustedes quieren despejar el costo variable, sería precio dividido 1,40 igual costo variable. Bien. Perfecto. Profe, ¿y alguna otra Sí. forma de aparecer? Porque ¿Cómo? a mí ¿Alguna otra? alguna otra forma de redacción para sacar el costo variable. No, a ver, te pueden llegar a decir, por eso, el margen sobre ventas o el margen sobre costo. Ahí lo que tienen que tener en cuenta que si el margen es sobre costo, ese margen está multiplicado sobre el costo, y si el margen es sobre ventas, está multiplicado por el precio. Bien, si el 40% es sobre precio, vos sabés que el precio, dentro de ese precio del 100%, el 40% es ganancia y el 60% es costo. Es lo único que puede llegar a jugar. Igual, vuelvo a decir, esas son cosas que si en el momento tienen dudas, consulta, levantan la mano, lo preguntan y se las vamos a aclarar, no se preocupen. Porque tiene más que ver con los nervios a veces del examen que la cuestión conceptual. Yo estoy segura que muchas veces ustedes lo interpretan, pero en ese momento de nervios cuesta pensarlo por el apuro también. Gracias. No, de nada. Bien, ¿qué más? Por las dudas, tengan en cuenta que está habilitado el foro de preguntas de la práctica. Yo el otro día contesté, había una consulta, lo vamos a ir chequeando. No nos pregunten a las 5 de la tarde del lunes porque seguramente no lo vamos a llegar a leer, pero si ustedes tienen dudas o lo que fueran, vuélquenlas. Nosotros apenas entramos ya los contestamos, ¿sí? Cuanto más clara sea la consulta, o sea, más específica, mejor, porque es más fácil que nosotros les podamos contestar lo que ustedes están preguntando, lo que quieren saber. Profe, el parcial es a las Sí. 18:30 porque hay 2 horarios cargados en gestión de No, aulas. en realidad hay 2 horarios, pero hay uno que no es de nuestra, es para economía, para los licenciados en economía. En principio, nuestro horario, por lo que yo vi en gestión de aulas, es 18:30. Nosotros tenemos el aula 1 y 2, son las aulas grandes, porque somos muchos, ¿sí? Así que, en principio, yo creo que va a ser 18:30, que es lo que está marcado en gestión de aulas, ¿bien? El parcial dura 3 horas, estén temprano para empezar puntual, más que nada también por ustedes. ¿Por qué? Porque como dura 3 horas, imagínense que terminan 9:30. Después de 3 horas de examen y a las 9 de la noche tienen la cabeza así, con lo cual yo siempre trato de que empecemos puntuales para que estén lo más despejados posible, ¿no? Bien, ¿algo más? Soy insistente hoy. ¿Empezamos con teoría o con práctica, sabemos? Con teoría. Siempre Ok. empezamos con la teoría, ¿sí?
Para mi gusto sería mejor siempre empezar con la práctica, porque, o sea, a ver, es como, digamos, con los números, todo están más despejados, pero siempre empezamos con la teoría. Sí, aparte siempre la teoría es súper difícil, por ahí la práctica es un poquito más manejable. Bueno, mejor entonces. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Los agoté, hoy los dejé